Mamá, ya encontré un asilo bonito para ti. Ahí vas a estar mejor. Esas fueron las palabras con las que mi hija terminó la vida que yo había armado dentro de mi propia casa. Sin alzar la voz. Sin pleito. Solo una frase dicha con la suavidad de una puerta que se cierra. Y yo guardé mi maleta sin derramar una sola lágrima. Esta historia es creación original del equipo Cicatrices y Justicia, inspirada en los rincones ocultos de la vida familiar, y contada con el fin de crear conexión emocional y sembrar comprensión. Me llamo Soledad. Tengo 68 años. Esa tarde estaba doblando toallas en la sala cuando entró Antonia, todavía con el abrigo puesto, las mejillas coloradas por el aire frío de Guadalajara. Se quedó parada con las manos juntas adelante como siempre hacía, cuando ya tenía todo pensado, ensayado y decidido. Mamá empezó, ya encontré un lugar. Bueno, de verdad. Un asilo con enfermeras todo el día, actividades, gente de tu edad. Ahí vas a estar más segura. Yo seguí doblando la toalla que tenía en las manos, alisándola con el mismo cuidado que si no hubiera dicho nada. Mi respiración se mantuvo tranquila. El corazón no se me aceleró. Dentro de mí, algo viejo y cansado simplemente soltó el aire. Antonia dio un paso más cerca. Ya no puedes vivir sola, mamá. Es mucho para ti. Rafael y yo lo platicamos semanas enteras. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Esa frase la usa la gente cuando quiere sentirse buena persona. Asentí una sola vez, despacio. Un asentimiento que la descolocó. Ella esperaba protestas, gritos, lágrimas, tal vez un plato roto contra la pared. Pero el silencio, mi silencio, la sacudió más que cualquier otra cosa. «¿Cuándo, Preggy?» Este fin de semana respondió rápido. «Ya está todo arreglado. Arreglado. Como si yo fuera un paquete que entregan». Antonia siguió hablando, la seguridad, el cuidado, el costo, las enfermeras, pero su voz se fue convirtiendo en un zumbido suave y lejano. Mi atención se fue a otro lado. No al pánico, no al dolor, sino al recuerdo de la voz de doña Evelia, tibia y frágil, en su recámara meses antes de irse. «Vive para ti ahora, Soledad. Ese es mi regalo». Me levanté, fui a mi cuarto y saqué la maletita azul marino del closet. La puse sobre la cama y empecé a guardar. 3 suéteres, 2 pantalones, las pantuflas, una bata, el cepillo de dientes. Nada más. Ni fotos, ni recuerdos, ni las recetas escritas con la letra temblorosa de mi mamá. Esas se quedaron donde estaban. Desde el marco de la puerta sentí que Antonia me miraba. «Mamá, ¿de verdad estás bien con esto?» «Escuché lo que dijiste», contesté mientras doblaba una mascada. «Ya tomaste tu decisión». Entró la voz más bajita. «Solo quiero que alguien te cuide». Me volví y la miré a los ojos por primera vez. «¿Tú crees eso? Y supongo que por hoy es suficiente». Su cara se tensó entre alivio y confusión. Yo conocía esa mirada. Era la cara de una mujer que se había convencido de que estaba haciendo algo difícil, pero justo. Y quizá en su cabeza así era. Cuando cerré la maleta me senté en la orilla de la cama y puse las manos encima. El cuarto se sentía a la vez conocido y ajeno, como si ya fuera de alguien más. Antonia rondaba cerca sin saber si abrazarme o irse. Le ahorré el trabajo. «Ya vete. Hay cosas que arreglar». Asintió. «Pasado mañana sábado en la mañana paso por ti». Cuando se fue y la puerta hizo clic, dejé que el silencio se acomodara pesado y seguro a mi alrededor. Miré la maleta. Mis manos encima. La vida reducidas a unas cuantas prendas dobladas. Y ni una lágrima. Me levanté, fui al cajoncito debajo del buró y toqué el sobre que guardaba ahí, el sobre que contenía la verdad que Antonia no conocía. Luego cerré el cajón con suavidad. El sábado llegaría pronto. Todo empezó con algo tan pequeño que casi se me olvida. 2 semanas antes de que Antonia me hablara del asilo, me resbalé en la cocina.
Nada del otro mundo, ni siquiera me salió moretón. Se me cayó un poco de agua mientras enjuagaba espinacas. Pisé el charquito y me agarré del mostrador antes de que las rodillas tocaran el piso. Me senté un rato más de susto que de dolor. No le di importancia hasta que llegó Antonia toda preocupada. Mamá Rafael dice que oyó algo cuando pasó en la mañana. ¿Te caíste? Me resbalé, le dije. Estoy bien. Antonia se agachó a mi lado como revisando heridas ocultas. Tendrías que haberme dicho. No había nada que decir. Suspiró largo y pesado, de esos suspiros que significan que ya está armando una historia más grande que la realidad. Esa misma noche llegó Rafael. Se paró en la puerta con los brazos cruzados mirándome con esa cara a medio camino entre lástima y cálculo. Soledad dijo: «Hoy asustaste a Antonia». La asusté porque me resbalé con una gota de agua. «Así empiezan las cosas», respondió. La seguridad en su voz cortaba el aire. Las caídas, los olvidos, los accidentes chiquitos que se vuelven emergencias grandes. Yo tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Me agarré Rafael. Toda la vida se me he estado agarrando sola. Él hizo como que no yo. Y la semana pasada, cuando vinimos Antonia y yo, la puerta estaba con llave y no contestaste. Estaba en el baño, le dije. Ya te lo había dicho. Sí, admitió. Pero ese no es el punto. Antonia se metió en medio, nerviosa, dividida. Rafael solo quiere decir: «Nos preocupamos, mamá». No la cortó él con suavidad. Quiero decir que la casa ya es demasiado para ella. Antonia le lanzó una mirada de advertencia, pero él siguió. «Vive sola en un lugar enorme. Si algo pasa y nadie se entera, ¿entonces qué?». Ahí lo vi claro, la forma del plan que se estaba armando detrás de sus palabras. La caída a la puerta con llave, la preocupación. Cada cosa se estaba convirtiendo en razón. En ladrillo. En caso. Mamá, dijo Antonia bajito. «Sabes que no está equivocado». Levanté la barbilla. «¿Creen que ya no me puedo valer sola?». Sus ojos se suavizaron, pero no de manera que consolara. «Creo que el mundo ya es otro. Pasan emergencias. La gente se lastima. Y yo no puedo estar aquí todo el tiempo». Rafael agregó: «Tenemos una niña que mantener. Nuestros horarios no nos dan para estar viniendo cada vez que pasa algo». Sus palabras cayeron con la precisión de un cuchillo que se pone despacito antes del corte. Antonia se volvió hacia mí, la voz temblorosa. «No quiero que te pase algo malo. No quiero un día recibir una llamada que ya fue tarde». Pude haberle dicho que exageraba. Pude haberle recordado que había sobrevivido décadas más duras que esta. Pude haberle dicho que la misma cocina donde me resbalé era donde le cociné noches de fiebre y mañanas de escuela. En vez de eso, asentí despacio. Porque ya entendí. La caída no era el problema. La puerta no era el problema. El momento sí lo era. Algo en sus vidas, una presión que yo todavía no veía. Necesitaba válvula de escape. Y yo, sin querer, me había convertido en esa válvula. Después de que Antonia se fue esa tarde, la casa se quedó demasiado quieta. No en silencio, quieta. Como si hasta el ruido hubiera salido a esperar afuera lo que venía. Caminé despacio por cada cuarto tocando las cosas que habían sido mi vida, mucho antes de que alguien dijera que ya no debía vivirla sola. En el pasillo mis dedos rozaron el papel tapiz que había tallado tantas veces que ya se le había borrado el dibujo. Recordé esos primeros años, Antonia, con apenas 6, el cabello siempre escapándose de la trenza, mientras hacía la tarea en la mesa. Yo salía antes del amanecer a la turno de la panadería con harina en la ropa como nieve. Luego tomaba el camión al otro lado de la ciudad para limpiar cuartos de hotel hasta la noche. Todavía oía la voz chiquita de Antonia desde la puerta del cuarto cuando llegaba. «Mamá, hueles a pan y a cloro otra vez. Así se pagan las luces», le contestaba cargándola en brazos aunque me dolieran los hombros. En la cocina abrí el gabinete de arriba del fogón, ahora vacío, salvo por 2 tazas descarapeladas.
Pero antes ahí guardaba los últimos pedazos de pan que racionaba, cuando no alcanzaba para más. Recordé bajar la calefacción en invierno para comprarle a Antonia el abrigo rojo que quería para la escuela. Ella nunca supo. Los niños casi nunca saben. Fui a la mesa del comedor, la misma que compré en un tianguis por 400 pesos. Yo misma la lijé, la pinté de blanco. Y cada noche pasaba los dedos por la superficie para checar que no tuviera astillas antes de que Antonia comiera ahí. Ella se sentaba con las piernas colgando, contándome de exámenes de ortografía y pleitos del recreo, mientras yo trataba de no dormirme después de 16 horas seguidas. En la sala me detuve en la esquina donde Antonia ensayaba sus exposiciones de secundaria. Se paraba con la barbilla alta repitiendo sobre la historia de Jalisco y los programas de reciclaje preguntándome una y otra vez: «Suena inteligente, mamá. Tú suenas fuerte», le decía siempre. «Fuerte vale más que inteligente». Eso creía entonces. Todavía lo creo. Aunque a veces me pregunto si ella aprendió la versión equivocada de fuerte. Al entrar a mi cuarto el aire se sintió distinto, más denso de recuerdos viejos. La colcha era una que yo misma cosí hace más de 20 años con retazos de las cortinas de doña Evelia. A Antonia nunca le gustó. Decía que se veía muy casero. Pero yo la dejé. Abrí el cajón de arriba del buró, cepillo lentes para leer un montón de tickets del súper que nunca tiré. Cosas comunes, pero mías. El segundo cajón guardaba el rosario viejo de mi mamá, el que me dio el año que nació Antonia. Lo tomé un momento, dejé que las cuentas se deslizaran entre mis dedos y lo volví a guardar. Al fin me agaché y abrí el cajón de abajo, el que nunca dejaba que nadie tocara. La madera crujió como si también recordara los años de estar cerrado. Adentro estaba el sobre grueso, todavía sellado, todavía esperando. La letra de doña Evelia en la portada cuidadosa y firme: «Para Soledad, solo cuando sea necesario». Puse la mano encima con suavidad. Durante décadas la casa había guardado mis secretos, mis sacrificios, mis decisiones, cada camión antes del amanecer, cada turno que terminaba tan cansada que ya no podía hablar, cada raspón y moretón de limpiar cuartos donde otros dejaban su desorden. Y ahora guardaba este sobre, la única cosa que Antonia no sabía que existía. Cerré el cajón despacio y me senté en la cama, dejando que el peso se acomodara en mis manos, ligero y pesado al mismo tiempo. Pasara lo que pasara después, este sobre lo iba a cambiar todo. Antonia llamó a la mañana siguiente, la voz tensa pero fingiendo ligereza. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Solo quería saber cómo seguías». «Dormí bien», le dije. «Tú suenas apurada». Una pequeña pausa. «Rafael y yo vamos saliendo. Tenemos cita con la directora de la guardería». Se oía a Rafael de fondo, molesto por algo. Nunca se molestaba en bajar la voz. «Dile que ya no podemos seguir pagando multas por retraso, Antonia». «No podemos. Y recuérdale que tienes el pago del préstamo la próxima semana». Antonia tapó el teléfono, pero no alcanzó. Cuando volvió, sus palabras sonaban más delgadas. «Es que ahorita todo está pesado». Yo no dije nada. Ella llenó el silencio como llenan los culpables. «Ya sabes lo caro que está la guardería. Y a Rafael le volvieron a recortar horas. Y mis préstamos de la escuela, pues no se van solos. Hay meses que siento que nos ahogamos». Me imaginé su cocina, gabinetes blancos, electrodomésticos de acero, refrigerador, lleno de dibujos de crayón de su hija. Yo había pagado la mitad de esos víveres los años que cuidé a la niña gratis, para que ellos salieran adelante. Dudo que lo recordará. Antonia soltó el aire tembloroso. «Rafael quiere presentar el examen para supervisor. Dice que no puede, si yo estoy siempre distraída. Quiere que esté más enfocada, pero cada vez que suena el teléfono, pienso que eres tú. Yo no puedo con todo, mamá». Entonces me convertí en lo que tenías que quitar para hacer espacio. Dije bajito. Aspiró fuerte. «No lo digas así». «¿Cómo quieres que lo diga?»
No contestó, solo su respiración rápida e insegura a la defensiva. De pronto, Rafael habló más fuerte cerca del teléfono. Pregúntale si el mes pasado pagó el recibo del gas. La compañía dice que alguien entró desde su dirección. «¿Se le olvidó?» Fui yo, dije antes de que Antonia torciera la historia. Se trabó la página. Lo intenté después. Rafael no suavizó. «Ese es el punto. Ya no puede con todo». Antonia suspiró. «Mamá, sabes que te quiero. Tú quieres la idea de quererme», contesté. «Es más fácil que ver la verdad». Se quedó callada otra vez. «Luego Rafael dice que la casa es muy grande para ti. Dice que estás sola. ¿Y tú qué piensas?» «Pienso», susurró, «que no puedo dejar que todo se desbarate. Ahora no. Tenemos cuentas, préstamos, guardería. Y Rafael quiere que todo se vea perfecto por fuera. Y a veces siento que soy la única que sostiene todo esto». Por primera vez la escuché no como hija buscando excusas, sino como mujer atrapada entre su miedo y la vida que creía merecer. Pero el miedo doblas a la gente, la aprieta, la convierte en versiones que nunca pensaron ser. Antonia carraspeó. «Mamá, necesito que confíes en mí. Estoy haciendo lo mejor para todos». «Para todos», repetí. No notó el peso de la palabra. «Hablamos más el fin de semana», dijo. «Por favor, no hagas esto más difícil». Después de colgar la casa se sintió más chica. No más callada, más chica, como si su voz hubiera empujado las paredes un poquito más cerca. Afuera oí la risa de un niño en el patio del vecino. Un sonido que Antonia hacía todas las tardes corriendo por este mismo espacio. Cerré las cortinas despacio. El mundo ya la estaba apretando por todos lados. Y alguien muy conocido se estaba convirtiendo en lo primero que ella estaba dispuesta a soltar. Conocí a doña Evelia cuando tenía 39 años cargando mi cubeta de limpieza y oliendo a cloro. Ella abrió la puerta de su casa en la colonia Providencia, con una sonrisa cautelosa, una mano en el bastón que todavía no admitía necesitar. «Tú debes ser Soledad», dijo. «Pasa. Me da pena, pero esta semana el polvo ganó la batalla». Su voz tenía calor desde entonces. «¿De ese que te hace enderezar la espalda?» «Sí, señora», contesté. «Yo me encargo». «Llámame Evelia», me corrigió con suavidad. «Solo los que venden por teléfono me dicen...» «Señora». Se volvió rutina 2 veces por semana al principio. Luego, 3. Luego casi diario cuando su salud se volvió impredecible y su soledad más visible. Una tarde, después de sacarle brillo a la mesa del comedor por segunda vez, me miró callada desde su sillón. «Trabajas demasiado», murmuró. «Trabajo lo suficiente», le dije. «El trabajo duro paga las cuentas». Asintió, pero sus ojos se suavizaron. «Me recuerdas a mí cuando llegué a Guadalajara. Una joven terca que no tenía tiempo de descansar». Sonreí desde el otro lado del cuarto. «La mayoría de las mujeres no tenemos opción». Desde ese día las pláticas se hicieron más largas. Ella preguntaba por Antonia. Yo escuchaba historias de su difunto esposo, que daba clases de historia en la universidad, que odiaba las zanahorias cocidas, que le dejó nada más recuerdos y una casa demasiado grande para una sola persona. Una tarde de lluvia me tocó la mano mientras le llevaba el té. «Te quedas más de lo que te pagan», observó. «Tú hablas más de lo que deberías», le contesté. Se rió bajito. «Por eso, porque tú sí escuchas». Me senté en la silla de junto. «Tú también». Así pasaron años, compañía callada entre quehaceres. Luego llegó la mañana que no oyó que toqué. Entré con mi llave y la encontré en el sillón respirando cortito, el bastón en el piso. «Evelia, ¿qué pasó?» Un mareo, susurró. Me espanté yo sola. La ayudé a incorporarse, le di agua. Esperé hasta que se estabilizó. «Tú deberías tener a alguien aquí todo el tiempo», murmuré. «Y te tengo a ti», dijo dándome palmaditas en el brazo. Sentí que algo cambió en ese momento. No responsabilidad, no obligación. Algo más suave,
Después empezó a dejarme cositas una mascada que ya no usaba un libro de recetas, que pensó que me gustaría una receta escrita a mano de pan de arándano. Un día llegué y tenía en las manos un retrato enmarcado de 2 papás jóvenes y una niña desdentada sonriendo. Mi hija dijo bajito: murió antes de los 8. Fiebre escarlatina. Nunca tuve otra. Bajó el retrato y me miró. Y luego la vida me dio a ti. Se me cerró la garganta. Evelia, tú eres la hija que nunca tuve, dijo. Lo digo en serio. No hablé. Solo puse mi mano sobre la suya y ella la cubrió con fuerza sorprendente. Meses después, ya más delicada, me hizo sentarme a la orilla de su cama. Soledad susurró buscando mi mano. Hay algo que quiero prometerte, algo que quiero que entiendas bien. Me acerqué sintiendo el temblor de sus dedos contra los míos. Lo que dijo después cambiaría el rumbo de mi vida. Evelia murió un martes por la mañana. La enfermera del hospicio me llamó mientras estaba en el fregadero enjuagando una taza de café. Me pegué el teléfono a la oreja y miré el agua correr hasta que se desbordó en mi mano. Entiendo, dije. Gracias por avisarme. 2 días después estaba sentada en una oficina angosta en el centro, las manos cruzadas sobre el regazo. El letrero del escritorio decía: Lic. Eduardo Ramírez, abogado. Era un hombre chaparrito con el pelo bien peinado y voz que nunca subía de volumen cortés. Lamento su pérdida, señora Soledad, empezó. Doña Evelia hablaba mucho de usted. Me aclaré la garganta. También hablaba mucho de mí cuando estaba viva. Una leve sonrisa le tocó la boca. Sí, así era. Tomó una carpeta con el nombre de Evelia y la abrió despacio, como si la lentitud fuera respeto. Doña Evelia dejó testamento formal y una carta personal, dijo. Pidió que leyera primero el testamento. No esperaba. Nada contesté. Pensé que a lo mejor me dejaba un libro de recetas. O la mascada azul. Sacudió la cabeza con suavidad. Es más que eso. Por un momento el cuarto se sintió demasiado chico. Ajustó sus lentes. A su sobrina en California le dejó joyas y recuerdos familiares. A un fondo de arte de la universidad, una parte de sus ahorros. ¿El resto? Hizo pausa y me miró. El resto se lo dejó a usted. Mis dedos se crisparon. No entiendo. La señora Evelia Alden la nombró beneficiaria principal de su casa en Providencia, 2 dúplex de renta en la colonia americana, las acciones que quedaban de la empresa maderera de su esposo y un saldo considerable en su cuenta personal. Lo miré fijo. Suena a lista que leen a la persona equivocada. Su tono se mantuvo parejo. Le aseguro que es la persona correcta. Fue muy clara. No fue decisión de última hora. Deslizó un documento. Mi nombre estaba ahí oficial e innegable. No lo tomé. Tenía familia, dije. Familia de verdad. Para la ley, respondió usted, es su familia elegida. La sangre no siempre decide eso. Tragué saliva. Antonia no sabe nada de esto. Asintió. Doña Evelia lo previó. Le escribió una carta. Pidió que se la diera usted a solas. Sacó del folder un sobre grueso. La letra de Evelia serpenteaba en la portada. Para Soledad, cuando ya no esté. Lo tomé, pero mi mano dudó un segundo antes de cerrarse. El licenciado Ramírez me observó con cuidado. Puede leerla aquí o en su casa. No hay prisa para firmar nada hoy. Solo vine a informarle. Miré los papeles luego a él. ¿Qué pasa si digo que no? Puede rechazar la herencia, dijo. Pero por todo lo que ella me contó, no creo que eso fuera lo que quería. Solté una risa pequeña y sin gracia. Nunca le gustó escuchar la palabra no. Eso sí le sacó sonrisa de verdad. Dijo lo mismo de usted. El silencio se acomodó entre nosotros. No incómodo, pesado. Carraspeó. Doña Evelia también dejó instrucciones sobre reparaciones de los dúplex, un plan para administrador de propiedades y notas sobre las inversiones. Podemos verlas cuando esté lista.
Asentí todavía sin tocar el montón de documentos. Licenciado, dije al fin, si acepto esto, ¿alguien vía a contactar a mi hija? No a menos que usted me lo pida, respondió. Sus finanzas son asunto privado. Las palabras se me quedaron en el pecho espesas y complicadas. Cuando salí de la oficina el sobre iba en mi bolsa pegado a mi costado como un latido secreto. No lo abrí hasta esa noche sentada así a la mesa de la cocina con solo la luz de la estufa. Las manos me temblaban mientras deslizaba el dedo bajo el sello. Su letra fluía en la página conocida y firme. Querida Soledad, si estás leyendo esto significa que estoy donde tu esposo un día decidió que prefería estar fuera de este mundo y sin poder discutir contigo. Tú te quedaste cuando todos se fueron. Me diste tu tiempo, tu espalda, tus manos y tu oído. Lo hiciste cansada, lo hiciste sin un peso, cuando nadie te hubiera reprochado quedarte en casa. Te he visto sobrevivir años siempre, dando más de lo que tenías sobre todo a esa hija tuya. Sé que la quieres. También sé que ella no entiende cuánto te ha costado ese amor. Lo que te dejo no es caridad. Es pago, aunque pobre por 20 años de lealtad que ningún reloj registró. También es llave. Úsala para vivir para ti ahora. Descansa si quieres. Construye si quieres. Di no si quieres. Por una vez no preguntes qué le debes a los demás. No le debes nada a ellos. Te lo debes todo a ti. Con cariño, la madre que trabajaste y la amiga que conservaste, Evelia Alden. Cuando terminé me ardían los ojos, pero no cayó lágrima. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el sobre. Al día siguiente Antonia llamó. ¿Cómo amaneciste, mamá? Algo nuevo. Miré el sobre que descansaba en la mesa junto al teléfono. Mi pulgar rozó el borde. Nada que valga la pena contar, dije. Después de colgar fui al cuarto, me agaché y abrí el cajón de abajo del buró. Metí el sobre debajo de los suéteres viejos y cerré con un empujón firme y callado. La decisión ya estaba tomada. Antonia insistió en cocinar esa noche. Hacía años que no cocinaba para mí, pero quiso que el gesto se sintiera natural, hasta alegre. Pensé que unos espaguetis serían fáciles, dijo mientras revolvía la olla. Algo calientito, algo sencillo. Yo estaba sentada a la mesa, manos cruzadas, viéndola moverse en la cocina que una vez fue mía todas las noches. Ella evitaba mis ojos concentrada en la sartén. Llegó Rafael minutos después. Entró sin tocar, como siempre, echando un vistazo lento y evaluador a la sala. Se detuvo en la repisa, el aparador, las fotos enmarcadas, midiéndolo todo, no recordándolo. Se ve igualito, dijo. Lleva 30 años viéndose igual. Contesté. Me regaló una sonrisa tensa y se metió al pasillo con el pretexto de checar unas cosas. Lo oí abrir cajones, puertas, closets. Cada ruido era recordatorio de lo que sería mañana. Antonia sirvió los espaguetis poniendo un plato enfrente de mí. Come mientras está caliente. Tomé el tenedor. Gracias. Comimos en silencio un minuto hasta que soltó de pronto. Mamá, sabes que esto es lo correcto. Mantuve la vista en el plato. Si tú lo crees entonces, lo es. No es lo que dije. Es lo que oí. El tenedor raspó su plato. Ya no puedes vivir sola. Es riesgoso. Entiendo. Puedes caerte otra vez. No me caí. Aspiró fuerte, la paciencia se le acababa. ¿Sabes a qué me refiero? Sé exactamente a qué te refieres. Rafael volvió y se sentó junto a ella. Se limpió las manos en la servilleta y señaló el pasillo. Mañana en la mañana te ayudamos a terminar de empacar. No debe ser mucho. Mi voz se mantuvo suave. Ya terminé. Antonia se quedó helada. Todo sí, pero apenas guardaste nada. Es todo lo que necesito. Me miró como esperando la reacción de verdad, los ruegos, el pánico, el pleito. En vez de eso, enrollé espagueti en el tenedor y di otra mordida. Rafael se recargó en la silla. Bueno, eso nos facilita las cosas. Antonia se encogió. Rafael, por favor. Él levantó las dos manos. Solo digo si ella ya está lista, entonces estamos haciendo lo correcto.
Antonia me miró otra vez buscando en mi cara. ¿Mamá? ¿No estás enojada? No. No te duele, no. Entonces, ¿qué sientes? La miré tranquila, dejando que el silencio contestara por mí. Ahí fue cuando de verdad se asustó, cuando se dio cuenta de que la madre que creía conocer se había quedado callada de una forma que no podía leer, ni controlar, ni justificar. Extendió la mano por encima de la mesa, los dedos temblorosos. «Mamá, di algo». Me levanté despacio de la silla. «Es tarde. Váyanse a su casa». Rafael se paró primero. Antonia lo siguió dudando en la puerta. «Mamá, mañana...» «Sí», dije. «Mañana». Tragó saliva. «Te quiero», asentí una vez y cerré la puerta detrás de ellos. Solo cuando oí que su coche arrancó, dejé que mi mano se quedara un rato en la perilla. La cocina, la mesa, las paredes. Todos me miraban callados como si ya supieran que esta sería la última cena que comería ahí. Antonia me llevó a Arco de Paz un sábado por la mañana tan gris que parecía hecho a propósito, como si el cielo quisiera hacer más pesado el momento. Habló todo el camino la voz brillante y quebradiza. «Tienen enfermeras las 24 horas, mamá. Y actividades. Y... bueno, vas a tener compañía. Eso te va a hacer bien». Yo miraba las calles de Guadalajara que se iban quedando atrás, las conocidas, convirtiéndose en desconocidas. «Suena bonito», dije. Se encogió con mi tono demasiado tranquilo, demasiado plano. Rafael iba en el asiento del copiloto. No dijo ni una palabra. Solo veía su celular como si esto fuera un trámite que quería acabar rápido. Cuando entramos al estacionamiento, Antonia soltó el aire aliviada. «Mira, el edificio se ve bien desde afuera». No se veía bien. La pintura estaba descarapelada. Al letrero le faltaba una letra. Pero no la corregí. Hoy no. Adentro la entrada olía a desinfectante mezclado con algo más viejo, algo cansado. Una mujer en el mostrador, uniforme gris, cabello ralo, levantó la vista sin sonreír. «¿Registros sí?», respondió Antonia demasiado rápido. «Es mi mamá, Soledad. Es la nueva residente del cuarto 14. La mujer revisó una carpeta. «El 14 tiene 2 camas. Ya está la compañera». Antonia forzó sonrisa. «Ah, perfecto». Me apretó la mano. «Mamá, vamos a ver tu cuarto». Apreté de vuelta con suavidad. «Tú guías». Los focos del pasillo titilaban. Los abuelitos sentados en sillas de ruedas contra la pared. Unos miraban la tele atornillada al techo sin ver nada. Otros dormían con la cabeza caída. Un señor tosió dentro de una cobija delgada. Una enfermera pasó apurada con una tabla, pero no bajó la velocidad para mirar a nadie. El apretón de Antonia se hizo más fuerte. «Parece que están ocupados hoy». «Sí», murmuré. «Mucho». El cuarto 14 era pequeño y oscuro. 2 camas individuales con estructura de metal. Un buró con marcas. Una ventana chiquita que daba a un muro. Mi compañera estaba sentada en su cama flaca, pelo blanco, ojos nublados de edad o de cansancio. No levantó la vista cuando llegamos. «Mamá está... bonito», dijo Antonia, aunque la voz se le quebró en la última palabra. Rafael puso mi maleta en la cama vacía. «Aquí está bien», declaró. «Aquí vale estar segura». «¿Segura?» «Qué palabra tan útil». Me senté. El colchón se hundió debajo de mí. Mamá susurró. «Antonia, sé que es duro, pero ahorita es la mejor opción». Asentí. «Ya estoy aquí. Eso es lo que importa». Se arrodilló a mi lado y me abrazó rápido, demasiado rápido, como si no quisiera que el momento durara lo suficiente para que le entrara la culpa. «Pronto vengo a visitarte. Te lo prometo». «Lo sé», dije bajito. Rafael carraspeó. «Nos tenemos que ir. Hay cosas que hacer». Antonia se levantó de mala gana. «Llámame si necesitas algo». Tomé su mano y la apreté suave. «Manejen con cuidado». Pestañeó rápido y se dio la vuelta antes de que se le notara mucho la emoción. Ella y Rafael salieron al pasillo.
Los vi empequeñecerse mientras caminaban hacia la salida. El marco de la puerta principal zumbó leve cuando abrieron el edificio, parecía exhalarlos. Esperé hasta que sus pasos desaparecieron por completo. Entonces me levanté, fui a la puerta del cuarto 14 y la cerré despacito. El clic resonó en el espacio pequeño. Detrás de mí mi compañera por fin se movió. Giró un poco la cabeza, la voz delgada y desconocida. «¿Nueva, sí?», contesté. Asintió una vez y volvió a mirar la pared. Me senté en mi cama, manos cruzadas en el regazo, y dejé que el aire rancio de Arco de Paz se acomodara y en mi alrededor. El olor a desinfectante, el ruido lejano de la tele, el roce apagado de pasos olvidados, todo se enredó en mí como una confirmación. Esto no era un hogar. Era un lugar donde guardan a la gente. Y a mí acababan de guardarme. Mi segunda mañana en Arco de Paz empezó con una voz en el pasillo. «Desayuno», gritó una enfermera tocando una vez en cada puerta, pero sin esperar respuesta. Mi compañera, una señora flaca que se llamaba Margarita, se jaló la cobija hasta la barbilla. «Si quieres avena caliente, muévete rápido», masculló. «De fría me defiendo», le dije. Soltó una risa sin gracia. «Ya te vas a acostumbrar a defenderte». En el comedor los abuelitos estaban encorvados sobre sus charolas, el sonido de las cucharas raspando los platos en un ritmo demasiado conocido. Llevé mi charola a un asiento vacío, pero un señor de voz suave y temblorosa me hizo seña. «¿Nueva?», preguntó. «Su gafete», decía don Ovidio. «Sí», dije. «Soledad. Tus hijos te dejaron aquí y te prometieron que volverían pronto», dudé. «Sí», asintió. «Los míos también. Todos los domingos decían. Ya van 52 domingos». Otra señora en la mesa, doña Silvia, levantó la cabeza. «Mi hijo prometió llamar», susurró. «Siempre promete». Don Ovidio suspiró. «Las promesas salen baratas por aquí». Una trabajadora pasó poniendo más charolas en el mostrador. El uniforme arrugado, ojeras oscuras. «¿Todo bien?», Rita le preguntó don Ovidio con suavidad. Rita le dio sonrisa cansada. «Ahí voy». Otra vez se retrasaron los sueldos. «El patrón dice que hay poco dinero». Otra vez frunció el ceño. «Ya van 3 meses». Miré la pintura descarapelada de las paredes, el dobladillo deshilachado del uniforme de Rita, cómo 2 enfermeras corrían entre tareas con la velocidad de quien trata de tapar hoyos más grandes que su cuerpo. Después del desayuno encontré a Rita en el pasillo cargando toallas en un carrito. «Trabajas duro», le dije. «Todos lo hacemos», respondió. «Ojalá sirviera de algo». «¿A qué te refieres?». Bajó la voz. «El mes pasado recortaron 3 puestos. Dijeron que nos las arregláramos con menos gente. También recortaron el presupuesto de comida. Por eso todo sabe aguado. El asilo está en problemas». Miró a ambos lados antes de seguir. «Dicen que no. Pero cuando el que firma tu cheque pide paciencia, cada mes uno empieza tiranecas a dudar». El carrito chirrió mientras lo empujaba. «No lo andes diciendo. Aquí ya bastante se preocupan». Lo guardó. Cuando se fue, Margarita se acercó cojeando con su bastón. «Te oí hablando con Rita. Es buena gente. Demasiado buena para estar atrapada aquí». Mencionó problemas de dinero. Margarita bufó. «Esa es la versión bonita. Lo cierto es que al dueño le importa más cobrar las rentas que arreglar algo». Caminé con ella hacia la sala común. «¿Vienen mucho las familias?». La boca se le apretó. «Al principio sí, luego menos, luego nunca. Tú todavía estás joven, ya verás cómo va». Se hundió en una silla cerca de la tele. «Lugares como este siguen abiertos porque afuera nadie se acerca lo suficiente para ver las grietas». Sus palabras se me quedaron todo el día. El silencio de los pasillos. La risa hueca de un programa que nadie veía de verdad. El arrastrar cansado del personal tratando de hacer el trabajo de 2. Arco de Paz parecía un edificio sostenido con esperanza y cinta adhesiva.
y debajo algo más hondo, algo inestable se estaba moviendo. Para mi quinta mañana en Arco de Paz, ya había aprendido el ritmo del lugar desayuno a las 7 pastillas, a las 9 discusiones susurradas del personal, detrás de la puerta del almacén, al mediodía. Yo me movía callada, casi invisible. Eso lo hizo el día perfecto para empezar. Me senté en la orilla de mi cama angosta, levanté el auricular del teléfono fijo viejo y marqué el número de Antonia. Dejé que la voz me temblara lo justo para sonar creíble. «¿Antonia, mija?» «Soy yo», contestó agitada, distraída. «Mamá, ¿estás bien? Hoy me siento un poco débil», murmuré. «Quería saber de ti». De fondo se oían cajas arrastrándose, algo que se cae y Rafael renegando. Antonia tapó mal el auricular. «Rafael, cuidado, eso es frágil». Se me apretó el estómago. ¿Están ocupados? No dijo demasiado rápido. Solo ordenando unas cosas. De mi casa pregunté suave. Una pausa. Larga. Luego. «Estamos acomodando, mamá». «Tienes tantas cosas. Es mucho». «¿Acomodando para qué?» La voz de Rafael cortó antes de que ella contestara. «Dile la verdad, Antonia. No tenemos tiempo para esto». Antonia respiró temblorosa. «Mamá, vamos a vender la casa». Guardé silencio. Ella siguió rápido, llenando el vacío. «Lo hacemos por ti. El dinero va a ayudar a pagar el asilo. Y... bueno, también necesitamos salir del apuro nosotros. El mercado está bueno. Se va a vender rápido». «Entiendo. ¿Lo entiendes, verdad?», susurró casi rogando. Rafael murmuró. «Tendrá que entender. Ya hablamos con la corredora». Mantuve la voz suave. «Gracias por decírmelo». El alivio le inundó la voz. Sabía que no ibas a complicar esto. Nunca lo haría. Colgué antes de que notara que ya respiraba firme otra vez. La segunda llamada no necesitó temblor. Marqué la oficina del licenciado Ramírez. Contestó al segundo timbre. «Señora Soledad», dijo, cálido. «¿Cómo va todo por allá?» «Ahí voy», contesté. «Pero necesito su ayuda». Su tono se agudizó. «Claro que sí». Bajé la voz, aunque en Arco de Paz a nadie le importaba escuchar. «3 cosas, licenciado. Estoy listo». Primero dije, investigue Arco de Paz. Dueños, deudas, historial de administración. Quiero saber qué tan cerca está este lugar de la quiebra. «No hay duda», respondió. «Hecho». Segundo seguí, necesito una tasación de mi casa en Guadalajara. En secreto, sin avisos, sin llamadas. Quiero el número real, lo que vale hoy. Se hará con absoluta discreción, me aseguró. Y lo tercero, me recargué en la pared dejando que el fresco se acomodara en mi espalda. Quiero que prepare una empresa fantasma, algo discreto, que no se pueda rastrear a mi nombre a menos que yo quiera. Hubo un segundo de silencio respetuoso, pensativo. «Se está moviendo, señora Soledad». «Me estoy preparando», lo corregí. «Hay diferencia», carraspeó. «Armaré los papeles». «¿Ya tiene nombre para la empresa?» Sí tenía, pero dejé que el silencio hablara hasta que estuve lista. Cuando colgamos, volví a colgar el auricular con cuidado. Mi compañera me miraba por encima de los lentes. «¿Estás tramando algo?» «Sí», dije. «Algo necesario». En el pasillo se oía el ruido leve del cambio de turno, zapatos arrastrando, enfermeras murmurando, charolas chocando. Me senté otra vez en la cama, tranquila y sin prisa. Mi hija creía que había reducido mi vida a un cuarto y un colchón delgado. No sabía que cada movimiento suyo estaba a punto de ser igualado, callada cuidadosamente, y con mucho más poder del que imaginaba. La casa que quería vender. El dinero que creía necesitar. La vida que creía controlar. Todo ya se estaba pasando a mis manos. Al día siguiente, mientras Arco de Paz seguía su rutina cansada de siempre, me llamó el licenciado. «Ya está pasando», dijo. «Tu hija y tu yerno están vaciando la casa hoy. La corredora está ahí». Se me cerró la garganta, pero la voz se mantuvo pareja. «Manténgame al tanto». Y lo hizo.
A través de varias llamadas cortas me llegó la historia pedazo a pedazo. Primero las fotos. Antonia parada en mi sala con una caja de cartón que decía recuerdos, levantando cada foto sin mirarla de verdad. «¿Necesitamos estas?», preguntó. Rafael se encogió de hombros. «Están viejas. Tíralas. No caben». «Era tan sentimental», susurró Antonia. Ya no respondió él. Luego las recetas. Tarjetas escritas a mano que copié durante 20 años. Pan de canela, mole de olla, pay de cumpleaños. Mi letra, mi historia, mis sábados con harina en las mangas. La voz del licenciado se tensó mientras lo describía. Tiraron toda la caja de recetas a una bolsa de basura. Cerré los ojos. No para llorar, para afirmarme. Después los números. La corredora, una tal Muñoz, caminaba por la casa picando su pluma. Necesita trabajo. Cocina pasada de moda, alfombra vieja. Si quieren vender rápido no van a sacar el máximo. ¿Cuánto?, preguntó Rafael. Rápido, tal vez 6,5 millones. Casi me reí. Yo conocía la colonia. La casa valía casi el doble. Pero Antonia soltó el aire como si le hubieran dado misericordia. 6,5 millones está bien. Alcanza para mantener a mamá aquí un rato. Un ratito, corrigió Rafael. El licenciado esperaba en la banqueta mientras la corredora ponía el letrero de «Se vende» en el jardín. «Dígame cuando acepten oferta», le dije tranquila. Ni siquiera esperaron un día. Esa misma tarde volvió Muñoz con entusiasmo fingido. «Tienen oferta en efectivo. Cierre rápido. Sin condiciones». Antonia se iluminó. «¿En efectivo?». De verdad Rafael sonrió. «Perfecto. Menos trámite». «¿De quién?», preguntó Antonia. «Un grupo inversionista», respondió la corredora. «Adquisiciones Puente de Rosa. El nombre de mi empresa fantasma». El licenciado firmó los papeles por parte de la empresa. Antonia firmó al lado creyendo que se estaba salvando. Rafael firmó rápido, ansioso por el dinero. Para la hora de la cena, la casa que tallé, pagué y sostuve con años de sacrificio que nadie vio, ya no le pertenecía y a mi hija ni a nadie que ella pudiera controlar. Me pertenecía a mí, solo que no de la forma que ella imaginaba. Cuando el licenciado llamó para confirmar la transferencia, yo estaba sentada en mi cama angosta, escuchando el silencio dentro de Arco de Paz. Una casa se había ido. Pero la historia estaba lejos de terminar. El licenciado Ramírez llegó a Arco de Paz un miércoles por la mañana, traje impecable, expresión tranquila, un contraste elegante con las paredes descarapeladas detrás de mí. Entró a la sala común como si perteneciera a todos los espacios donde entraba. «Señora Soledad», dijo bajito. «¿Podemos hablar en privado?». Margarita bufó desde su sillón. «¿Privado? Aquí buena suerte». Lo llevé a la salita de actividades vacía, salvo por un rompecabezas al que le faltaba la mitad de las piezas. Cerró la puerta. «Traigo el reporte completo de Arco de Paz». «Dígame». Abrió una carpeta delgada. Su voz se mantuvo firme, pero las palabras estaban hechas para cortar. El dueño Gregorio Sparks debe casi 18 millones de pesos. El lugar lleva 4 años perdiendo. El banco mandó varios avisos. El remate está cerca. Crucé las manos en mi regazo. «¿Qué tan cerca?», meses, dijo. «Tal vez semanas». La rotación de personal es altísima, los sueldos no son constantes y los inspectores estatales señalaron 13 irregularidades el año pasado. Nada de esto me sorprendía. Había olido el desastre desde que crucé la puerta. Pero oírlo confirmado era distinto, más frío, más filoso. El licenciado siguió. «El banco está desesperado por quitárselo de encima. Es un pasivo. Creo que aceptarían oferta baja por compra inmediata». «¿Qué tan baja?», sacó un documento. 15,500,000 pesos. Lo miré fijo. Arco de Paz parecía lugar que pagarían por tirar, no por salvar. «¿Y estás seguro de que lo aceptan?». Asintió. «Aceptarían menos si empujáramos». Sacudí la cabeza. 15,500,000 está justo. Compra tiempo.
estabilidad, control. Luego bajé la voz medida deliberada. Haga la oferta. Bajo adquisiciones Puente de Rosa. El licenciado se permitió una sonrisa pequeña. Ya está preparada. No firmamos nada ahí. Demasiados ojos, demasiados oídos. En vez de eso, él salió a cerrar todo con el banco, mientras yo regresaba ya a mi cuarto, pasando frente a residentes que no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar. Para la tarde sonó el teléfono de la oficina de enfermeras. Para la mañana siguiente ya estaban los papeles. Al mediodía el banco confirmó. Arco de Paz era mío. Estaba comiendo avena fría otra vez cuando el licenciado llegó por segunda vez. Esta vez traías a alguien. Una mujer como de 35 años porte, firme mirada segura. Señora Soledad dijo, le presento a Carla Guzmán. Carla me extendió la mano. Mucho gusto, señora. Su apretón fue firme, respetuoso. Sin lástima. Miré al licenciado. Administradora asintió. Con efecto inmediato. Carla juntó las manos delante. Llevo 12 años dirigiendo residencias para adultos mayores. Sé la diferencia entre un hogar y un corral. Arco de Paz ha sido tratado como corral. Eso termina hoy. Margarita se acercó cojeando ojos entrecerrados. ¿Qué termina hoy? Me volví hacia ella. El descuido. Carla respiró hondo. Vamos a aumentar la proporción personal-residentes. Arreglar el horario de medicamentos. Mejorar la comida. Y lo más importante, vamos a tratar a cada residente como persona, no como carga. Margarita pestañeó atónita. ¿Por qué hablé bajito? Porque las cosas van a cambiar. Del otro lado de la sala, Rita, la enfermera agotada, escuchaba de pie. No habló, pero sus hombros se aflojaron un poco como si alguien por fin le hubiera quitado un peso que cargaba sola. Volví con el licenciado. El señor Sparks ya sabe. Le llega la notificación esta tarde. Dijo. Ya no tiene autoridad aquí. Por primera vez desde que llegué, las paredes no se sentían como si me apretaran. Se sentían quietas. Esperando. Carla me miró a los ojos. Voy a necesitar su apoyo, señora Soledad. Reformar un lugar así no es fácil. Tendrá todo lo que necesite. Contesté. En silencio. Asintió una vez, entendiendo que el poder más fuerte no siempre es el que hace ruido. Mientras ellos salían a que hiciera empezar la transición, yo me quedé parada en el pasillo, el olor a desinfectante todavía en el aire, pero distinto ahora, menos asfixiante. Casi temporal. Ayer Arco de Paz había sido mi jaula. Hoy las llaves estaban en mis manos. Las primeras semanas después de la compra, las pasamos tapando hoyos, los de las paredes y los del alma. Para el final del primer año, Arco de Paz ya no olía a desinfectante y remordimiento. Olía a sopa cociéndose en la cocina y a tierra del nuevo huerto. Carla caminaba a mi lado una mañana, tabla en mano. Los pintores terminaron el ala oriente, dijo. Amarillo suave como usted quería. Hace las mañanas más suaves. Contesté. Sonrió. Es increíble cómo un color puede devolverle un poquito de esperanzas a la gente. Los abuelitos que antes se quedaban mudos en sus sillas de ruedas, ahora se juntaban en la sala de usos múltiples para noches de música. Don Ovidio cantaba desafinado fuerte como quería. Margarita dirigía un grupo de tejido que hacía cobijas para el hospital de niños. Rita se quedó como jefa de enfermeras. Con sueldos puntuales y personal completo, caminaba con los hombros más derechos. Una tarde la encontré en el pasillo riéndose. El sonido me sorprendió casi 2 años desde que la oí por primera vez, cansada y rota. ¿De qué te ríes?, pregunté. Don López intentó enseñar a las muchachas a jugar. Dominó, dijo. Él dice que no sirven para nada. Ellas dicen que él hace trampa. Suena buen día. Lo es, dijo más suave. Hace mucho que no teníamos tantos días buenos. Durante todo eso mantuve mi papel callado. Los residentes me decían, señora Soledad, no dueña, no salvadora. Así me gustaba. Me sentaba con ellos a comer, escuchaba sus historias
Les tomaba la mano cuando sus hijos no aparecían. Era una de ellos. Elegí serlo. En el segundo aniversario de la compra, Carla organizó una celebración pequeña. Globos pastel casero. Una manta que decía Arco de Paz. 2 años fuertes. Margarita se acercó cojeando a mi lado. Tú hiciste todo esto, lo sabes. No dije suave. Todos lo hicimos. Dio golpecito con el bastón en el piso. Aún así cuenta. Nos quedamos ahí, mientras los abuelitos aplaudían el sonido, resonando por pasillos que antes se tragaban todo ruido. Carla se acercó callada. «¿Ha construido algo raro?», dijo. «Un hogar». Miré alrededor el huerto visible por la ventana, las sillas disparejas del salón, las caras de gente que alguna vez creyó que la habían abandonado. «No perfecto», corregí bajito. «No aceptó. Solo humano. Y eso es mejor». Esa noche regresé a mi cuarto y me senté en la cama, la misma cama angosta, pero con colcha nueva que me tejieron las del grupo. Un hogar. 2 años de él. Y aún así sentía que algo se movía como viento antes de la tormenta. Porque un hogar, por cálido que sea, no puede impedir que el pasado regrese. Y el pasado ya venía en camino. Antonia estaba sentada al fondo de la mesa de su cocina, el mismo lugar donde antes desplegaba revistas y tableros de Pinterest, planeando una vida llena de brillo. Ahora las revistas ya no estaban. En su lugar, pilas de cuentas como torrecitas acusadoras. Rafael tiró otro sobre en la mesa. Aviso final, masculló. «Otra vez». Ella se frotó la frente. «Capaz es error». «No es error», saltó él. «La guardería quiere su lana». El banco llamó 2 veces. «Y todavía debemos la mitad de la remodelación de la cocina que tú quisiste». «¿Que yo quise?», disparó ella. «Tú querías los estantes abiertos. Yo quería una cocina que sirviera. En vez de eso, tenemos tabla roca a medio poner y un fregadero que gotea cada 2 días». Antonia se levantó de golpe caminando de un lado a otro. «Estoy haciendo lo que puedo, Rafael. Estoy malabareando todo». «Yo también», dijo él con amargura. «O lo estaba, hasta que me corrieron». Ella se quedó helada. «Me dijiste que estaban revisando tu contrato». «Y lo estaban», dijo, voz plana. «Luego dejaron de revisar y me dijeron que vaciara mi escritorio». «Hace 2 días». «Hace 2 días», susurró. «Y me lo dices apenas. ¿Por qué te pones histérica cada vez que hablo de dinero?» «No me pongo histérica», dijo aunque la voz le temblaba. Él señaló los sobres. «Esto parece histeria». Antonia se dejó caer otra vez en la silla. «Algo se nos va a ocurrir». Rafael soltó el aire fuerte. «Ya vendimos la casa de tu madre. Esa era nuestra red de seguridad». Ella bajó la mirada hasta sus manos. «No era nuestra casa. Debías haberlo sido», disparó él. Ella no necesitaba tanto espacio. Nosotros sí. La respiración de Antonia vaciló. Ella confiaba en nosotros. Él soltó risa seca. «Confió en ti. Y tú confiaste en mí. Y mira ahora». Los ojos de ella se fueron al sillón donde todavía había cajas a medio empacar del saqueo de las cosas de su madre. Quería terminar de revisar lo último, pero cada vez que tocaba algo, un delantal, una tarjeta de cumpleaños, una mascada vieja, los dedos se le congelaban. «La extraño», susurró. Rafael sacudió la cabeza. «No tenemos tiempo para extrañar gente. Necesitamos soluciones». «Lo sé», murmuró. «Solo sigo pensando en cómo cocinaba, en sus llamadas. Ella siempre sabía cómo arreglar las cosas. No pudo arreglar su propia vida», masculló Rafael. Antonia se encogió. «Hizo lo que pudo. Seguro», dijo él suavizando apenas. «Pero te dejó mucho encima». «No se fue», dijo Antonia bajito. «Yo la metí a Arco de Paz. Hiciste bien por tu salud mental». «Lo hice». Su voz se quebró frágil y desnuda. Rafael la miró no con compasión, sino con impaciencia. «Necesitamos dinero, Antonia. Eso necesitamos».
Ella asintió, pero su mente ya estaba lejos buscando algo, alguien firme, en medio del derrumbe. Abrió el celular y recorrió fotos viejas su mamá en la playa quitándose los zapatos. Su mamá en la cocina amasando. Su mamá abrazando a su nieta, los ojos brillantes, con una dulzura que Antonia nunca valoró del todo. Se tapó la boca con la mano mientras el peso de todo lo que había hecho y todo lo que había deshecho se le venía encima. La casa ya no estaba. El trabajo de Rafael ya no estaba. Los ahorros casi ya no estaban. Y la persona que había sacado de su vida con lógica fría y ordenada, esa era la persona que de pronto más necesitaba. El pulgar se quedó encima del botón de llamar. No lo apretó. Todavía no. Supe que venía antes de que nadie dijera nada. Carla me encontró en el pasillo después de comer expresión suave. Tu hija acaba de registrarse en recepción. Un pequeño escalofrío me recorrió el pecho, ni miedo ni enojo. Algo más viejo, más callado. Gracias, dije. Los abuelitos murmuraban entre sí cuando se abrió la puerta principal. Habían pasado 2 años desde la última vez que Antonia pisó Arco de Paz. 2 años desde que me dejó aquí creyendo que había resuelto un problema. Ahora entraba a un lugar que no reconocía. La vi desde el otro lado del vestíbulo. Sus ojos iban de los murales en las paredes recién pintadas al personal, riéndose con 2 residentes al huerto chiquito, visible por las puertas de cristal. «Esto no puede ser el mismo lugar», susurró. Rita se acercó con sonrisa cálida. «¿En qué ayudo soy?» Antonia se aclaró la garganta. «Busco a mi mamá. Soledad». Rita asintió. «Está en el invernadero. Siga la música». Música, no la tele vieja atornillada al techo. Música de verdad, estudiantes de cuerdas del conservatorio, ensayando para la función de la tarde. Antonia caminó despacio hacia el patio, los pasos inseguros. Se detuvo en la puerta del invernadero agarrándose del marco como si necesitara sostenerse. Yo estaba dentro sentada junto a Margarita, ayudándola a trasplantar una fila de violetas. «¿Mamá?» Su voz sonaba más chiquita de lo que recordaba. Mucho más chiquita. Levanté la vista. «Hola, Antonia». Me miró como si me hubiera levantado de la tumba. «¿Tú?» «Te ves distinta». «Me siento distinta». Entró las manos temblorosas. «Este lugar no se parece en nada como era». Margarita bufó. Antes parecía el interior de una maleta olvidada. «¿Tu mamá?» ayudó a cambiar eso. Antonia pestañeó. ¿Ella qué? Levanté la mano suave. «Margarita, ¿nos das un momento?» «¿Por ti?» dijo. «Siempre». Se fue cojeando, tarareando. Antonia se acercó despacio a mi mesa mirando las hileras de plantas, el sonido de las cuerdas, calentando afuera la luz del sol filtrándose por los vidrios limpios. «Mamá, no entiendo». «Me imagino que no». Se dejó caer en la banca de enfrente, los ojos saltando a todos lados. «Pensé que este lugar se estaba cayendo a pedazos. Cuando te dejamos aquí era exactamente lo que tú creías que necesitaba ser». Terminé callada. Su cara se desmoronó, la culpa subiendo a la superficie. «Mamá, la vida se complicó tanto». Rafael perdió el trabajo, las cuentas. Todo se siguió acumulando y debí haber venido antes. Puse la palita en la mesa. «Estás aquí ahora». Tragó fuerte. «Pero, ¿cómo pasó todo esto?» La pintura, el personal, el huerto, la música. 2 años dan para mucho. Se inclinó hacia adelante, voz temblorosa. «Mamá, ¿qué pasó aquí?» La voz de Carla llegó desde la puerta. «Señora Soledad, ya llegan los voluntarios de la tarde». «¿Los mando a la sala común?» «Sí, gracias», dije. Antonia giró rápido. «¿Voluntarios? Programas de música. Remodelación del invernadero». Se volvió hacia mí atónita. «Mamá, ¿quién paga todo esto?» La miré tranquila a los ojos. Todo crece cuando alguien decide cuidarlo. Me miró largo sin respirar. Luego, mientras los estudiantes empezaban las primeras notas suaves, afuera susurró. «Mamá, ¿qué pasó aquí?»
Su pregunta quedó flotando en el aire cálido del invernadero, temblando esperando. Y yo supe que este era el momento en que la verdad podía empezar o quedarse guardada un poquito más. Antonia me siguió fuera del invernadero como si caminara por el sueño de alguien más. Cada pocos pasos se detenía mirando la luz del sol en el pasillo, las risas que venían de la sala común, el tablero lleno de manualidades y fotos. «Esto no puede ser real», susurró. «Lo es», dije, porque aquí la gente necesitaba dignidad y yo necesitaba un propósito. Pasamos frente a doña Talina enseñando a una voluntaria a tejer los dedos moviéndose con nueva seguridad. Antonia se quedó mirando. Ella apenas podía sostener el tenedor cuando te dejé aquí. Murmuró. «Ahora tiene manos más fuertes». Contesté. «Todos crecemos con cuidado, hasta los olvidados». Llegamos al área del comedor. Un grupo de abuelitos bromeaba con la cocinera mientras revolvía una olla de guisado que olía hasta el pasillo. Los ojos de Antonia se suavizaron. «Se ven felices». «Lo están», dije simplemente. «Porque alguien por fin hizo de este lugar su hogar». Se volvió hacia mí, voz temblorosa. «Mamá, ¿quién hizo todo esto?» Sostuve su mirada. «Yo». Pestañeó. «¿Qué?» Cuando llegué dije. Arco de Paz se estaba hundiendo en deudas. El dueño estabas a punto de venderlo por 4 pesos. Mi abogado hizo una oferta baja. La aceptaron. La boca se le abrió. «¿Tú? ¿Lo compraste?» «Sí, a través de un fideicomiso que creó doña Evelia, antes de irse». Doña Evelia susurró. «¿Tu antigua patrona?» «Mi amiga», dije suave. «La mujer que me dejó una casa 2 dúplex de renta, unas acciones y ahorros suficientes para no volver a tallar piso nunca. Solo te lo oculté». Antonia se tambaleó hasta una silla. «Yo vendí tu casa». «Sí», contesté. «Pero el fideicomiso la recompró esa misma semana. La vendiste en 6,5 millones. Valía casi el doble». Las manos volaron a su boca. La voz se le quebró. «Mamá, lo siento tanto. Yo no... Solo pensé que era una carga». Dije. «No cruel, solo honesto». Lloró los hombros temblando. «Todo se está derrumbando, mamá. Rafael sin trabajo, la guardería ya no recibe a la niña si no pagamos el banco. No deja de llamar y yo hice un desastre de todo. Dejé que el silencio se acomodara». Luego susurró las palabras que una vez creyó que nunca necesitaría. «Mamá, ¿me puedes ayudar, por favor?» Sentí que algo se aflojó, un dolor que cargué años soltándose en el pecho. «No te voy a dar dinero, Antonia». Alzó la vista a ojos rojos. «Pero no es castigo», dije suave. «Pero el dinero no va a arreglar lo que se rompió dentro de ti. Solo retrasaría la lección». Tragó el aliento tembloroso. «Entonces, ¿qué se supone que haga?» Toqué su mano, el gesto de madre que todavía salía natural. «Si quieres una oportunidad real de volver a armar tu vida, te ofrezco un trabajo». «¿Un trabajo?» Susurró. «En la cocina», dije, ayudando a preparar comidas, aprendiendo del personal. «Trabajo honesto, trabajo seguro, trabajo que te enseñe a cuidar otra vez». La barbilla le tembló. «¿Quieres que trabaje aquí? ¿En el lugar donde te metí?» No, dije suave. «Quiero que trabajes en el lugar donde volví a ser yo». Se quedó quieta entre orgullo y anhelo. Que se quedara o que corriera ahora era decisión suya. Pasaron 3 semanas desde el día que Antonia supo la verdad. 3 semanas de silencio no enojado, el silencio de quien se enfrenta por primera vez a sí mismo. Luego, un martes fresco por la mañana, Carla tocó mi puerta. «Está aquí», susurró. «Sola». Dejé el tejido, los dedos de pronto quietos. «Llévala al patio». Cuando Antonia salió se veía más chiquita de alguna forma. Sin maquillaje, sin el cabello bien arreglado, sin el abrigo de marca que guardaba para días especiales. Solo mi hija cansada, humilde y humana. «Hola, mamá», dijo bajito. «Hola, Antonia». Se sentó junto a mí en la banca, manos apretadas en el regazo. «Vine a pedirte perdón.
No por primera vez y seguramente no por última. Asentí dejándola hablar. No dejo de darle vueltas a todo, susurró. Las cosas que tiré, las cosas que no vi, las cosas que fingí no ver. Y estuve tan equivocada, tan equivocada. La voz se le quebró, pero siguió. Pensé en pedirte dinero otra vez. De verdad lo pensé. Pero ahora sé que esa parte de mí tengo que enterrarla. No vine por eso. La estudié no a la hija asustada que me dejó aquí hace 2 años, sino a alguien buscando cómo empezar de nuevo. Entonces, ¿por qué viniste, Antonia? Tragó fuerte. Por el trabajo, si todavía está en la mesa. ¿Lo está? Soltó el aire tembloroso, alivio y miedo mezclados. Sé que capaz pasen años para que vuelvas a confiar en mí. Pero esta vez, quiero ganármelo. No exigirlo, no darlo por hecho. Ganármelo. Me levanté despacio. Ven conmigo. Primero fuimos a la cocina. El personal paró a media preparación doña Nena picando zanahorias, 2 voluntarias, amasando. Presenté a Antonia simplemente. Ella es Antonia. Viene a aprender. Sin mencionar hija, sin mencionar dueña. Doña Nena la midió. ¿Estás dispuesta a pelar papas hasta que te duelan las manos? Sí, susurró Antonia. ¿Estás dispuesta a tallar ollas que no quedan limpias a la primera? Sí. Doña Nena asintió una vez. Preséntate mañana a las 8. Seguimos al invernadero pequeño donde voluntarios jóvenes regaban semilleros. Tomé un par de guantes y se los extendí. Si vas a ayudar aquí, le dije y Antonia, empezarás desde la tierra. La vida crece de abajo hacia la arriba. Los tomó con manos temblorosas. Entiendo. No dije suave, estás aprendiendo a entender. Con eso basta por ahora. Asintió. Salimos al patio. El sol de la tarde brillaba suave sobre los rosales que había cuidado 2 años. Me agaché a podar un tallo y le pasé las tijeras. Te toca. La mano le dudó antes de cortar la flor marchita. Puso el pétalo caído en la palma, como si fuera sagrado. ¿Extrañaba esto? Susurró. Solo estar cerca de ti. Puedes estar cerca de mí. Contesté, pero no como antes. Esa parte de nuestras vidas ya se fue. Ahora construimos algo distinto. Algo más firme. Algo real. Asintió, lágrimas resbalando por sus mejillas, cayendo calladas sobre las rosas. Trabajamos un rato en silencio, 2 mujeres que se habían fallado, tratando de aprender un camino más suave. Lección de vida. Alguna vez creí que querer era dar hasta quedar vacío. Pero querer no es martirio. Querer es enseñarle a alguien a llegar sin quitar, a pararse a tu lado, sin pisarte, a regresar. No por lo que tienes, sino por quién eres. Cuando Antonia por fin susurró, «Gracias por darme otra oportunidad», sentí que algo se aflojó dentro de mí. No, perdón, no del todo. Pero un comienzo. Un comienzo suave. Mientras el sol se escondía detrás del muro del patio, alcé por fin los ojos hacia los suyos. «Puedes empezar de nuevo», dije. «Si empiezas con la verdad», asintió, lágrimas brillando. «Y juntas podamos las rosas cuidadosa, terca, tiernamente, como 2 personas aprendiendo a querer, sin usar. Si la persona que más te lastimó regresara al fin con las manos vacías y el corazón abierto, ¿la perdonarías o te alejarías para proteger tu paz?